dándose como, como inicio de nuestra acción por el mes urbano, ¿no? Qué importante es el mes de octubre para poder hablar sobre vivienda, para poder hablar sobre hábitat, sobre lo que hacemos en los asentamientos populares de todo el continente. Y este año, esta campaña está en el marco de una campaña más grande de la World Urban Campaign, que este año se llama Housing Matters. Cuando nosotros vimos el nombre, dijimos, ¿cómo Techo no va a estar ahí con un Urban Thinkers Campus? Pensando, ¿no? Desde las juventudes, ¿qué podemos hacer frente a lo que sucede en el territorio con la vivienda, con el derecho a la vivienda? ¿Lo estamos viendo garantizado? ¿No lo vemos garantizado? ¿Qué pasa en los asentamientos con los que trabajamos? ¿Qué pasa en los que no trabajamos? Entonces dijimos, bueno, hagamos un espacio para encontrarnos, para poder pensar qué está pasando en toda Latinoamérica con el tema de la vivienda y sobre todo con el tema de cambio climático. Nosotros, como Techo, hace un par de años empezamos una transformación, ¿no? Como este Techo que toma todo lo que viene trabajando desde hace 27 años y empieza a evolucionar, empieza a cambiar. Entonces, este año, si vieron, estuvimos modernizando, actualizando nuestra marca, nuestras redes, nuestros colores, todo lo que traemos. Y eso también implicó empezar a revisarnos adentro sobre qué más teníamos que cambiar, qué más podíamos hacer frente a la realidad que veíamos en los asentamientos y que vemos desde hace 27 años. Entonces empezamos a pensar en nuestra vivienda que en algunos países había cambiado, en otros no, seguía siendo la típica media agua de 18 metros cuadrados, con los mismos materiales siempre. Algunas siguen siendo más grandes, otras más chiquitas. Tenemos viviendas progresivas, viviendas permanentes. ¿Pero qué está pasando con la vivienda en Latinoamérica? ¿Cuál es el desafío que vemos actualmente? Entonces empezamos a transformarnos desde ahí también. ¿Cómo podemos trabajar para hacerle frente a los efectos del cambio climático respecto a las viviendas de las familias con las que nosotros trabajamos? Y nos dimos cuenta que hace muchos años venimos trabajando en emergencias, ¿no? Como seguramente acá hay gente de techo, gente que no es de techo, pero ¿quién sabe que hemos trabajado después de huracanes, después de tormentas tropicales, después de inundaciones, terremotos, deslaves? Siempre hemos estado ahí. Pero ¿qué pasa con lo que podemos hacer desde antes? Ahora que sabemos que los huracanes se van a dar cada vez más seguido, las inundaciones son cada vez más frecuentes porque esos son los efectos del cambio climático y entendemos también que las familias de los asentamientos viven en territorios sumamente vulnerables. Entonces, ¿qué más podemos hacer desde el principio? Y ahí nos encontramos este año con un proyecto enorme que se llama Roof Over Our Heads, que ya le vamos a estar contando más a lo largo de estos días, pero que nos hizo repensar nuestra vivienda y repensarla teniendo en cuenta un enfoque referido a cambio climático y resiliencia. Entonces, ahí vamos a estar conversando sobre qué estuvimos encontrando, con qué nos hallamos en estos talleres que hicimos con las familias de los asentamientos, en esta investigación que hicimos, y por eso vamos a tener estos 3 días en el cual hoy vamos a tratar de entender cuál es el desafío, ¿sí? ¿Cómo enfrentamos la inequidad en el acceso a la vivienda? ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué oportunidades tenemos? Mañana vamos a estar trabajando en conjunto, vamos a estar en un workshop que se llama Construyendo Resiliencia, pensando en las soluciones que podemos liderar desde las juventudes para hacer viviendas más resilientes. Y finalmente, el 4, vamos a cerrar esta etapa del Urban Thinker Campus con el poder del hacer, un debate que va a estar enfocado en el empoderamiento de las juventudes para defender el derecho a la vivienda. Pero no termina ahí, porque el 4, además, es nuestra puntapié inicial para nuestro Action Day. Todos los Urban Thinker Campus tienen un momento de acción. Y nosotros como Techo dijimos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué hacemos? Vivienda. Y en octubre vamos a estar construyendo en más de 10 de los 18 países donde estamos presentes, vamos a estar construyendo vivienda. Entonces también es el momento en el que termina esta parte de debate, de encontrarnos virtualmente, pero también es la invitación a que se sumen en sus países a las distintas construcciones que vamos a tener durante el mes de octubre. Entonces, esta es nuestra agenda para estos días, espero que les guste. Y ahora nos vamos a ir con un pequeño video para darle introducción a este debate del día de hoy, entendiendo el desafío. Luana, si me ayudas con el video, gracias. Ahí la tenemos a Luana en el back ayudándonos con todo lo que tiene que ver con lo técnico. Y mientras ponemos el video, les cuento que cuando nos metamos en la conversación, le vamos a pedir que si ustedes tienen preguntas, las puedan ir dejando en el chat. Entonces yo las voy a estar recogiendo para que después de la intervención de nuestros panelistas podamos hacer algunas preguntas, ¿sí? Entonces, bienvenidos y bienvenidas todas, los dejo con el video. Ahí se ve el video. Ahí se ve el video. Perfecto. Los efectos del cambio climático nos afectan cada vez más, y si bien nos afectan a todos y todas, no lo hacen por igual.
las familias que viven en los asentamientos populares ven estos efectos mucho más acrecentados. ¿Por qué? Porque sus viviendas no son adecuadas, porque no existe la infraestructura necesaria o el acceso a servicios para hacerle frente. Por eso, desde Techo queremos ver qué más podemos hacer. No solo actuar frente a emergencias, como lo venimos haciendo hace años, estando después de cada huracán, después de cada tormenta, cada inundación o cada deslave, sino pensando qué podemos hacer desde antes. Por eso creamos nuestro proyecto Vivienda Resiliente. En este proyecto lo que buscamos es mejorar nuestras viviendas para que las familias puedan hacerle frente al cambio climático. Pues a partir de justo la investigación de los diferentes climas en nuestras comunidades, así como el histórico de todos los eventos de efectos naturales y devastaciones que ha habido desde huracanes, inundaciones, deslaves, etcétera, nosotros pudimos analizar cuáles eran los puntos focales en los cuales afectaban más a nuestras comunidades. A comunidade aqui já sofre bastante. A gente teve um tempo, a cheia foi grande, pode ver que a maioria das casas aqui, a base já é alta, porque já são algumas pessoas que já sofreram, ou algumas que já pretenderam evitar isso. Esto lo estamos haciendo dentro de nuestra campaña Roof Over Our Heads, un techo sobre nuestras cabezas, que junto a aliados de todo el mundo busca que 4 billones de personas tengan una vivienda más asequible, adecuada frente a esta nueva realidad. Campaign primarily focuses on the impact of climate change on the building materials that are used in the construction of houses in the informal settlements. Together with Techo, we are trying to accommodate all the technology and what all information we can gather for the emergency houses, because this is very critical and important for the campaign as we work with the informal settlements and those who are facing challenges and issues with respect to climate hazards. Estas viviendas buscan mejorar su aislación para hacerle frente a las temperaturas extremas, como el calor o el frío, y también estar en altura para poder evitar las inundaciones, entre otras cosas. Queremos que las familias puedan tener una vivienda más asequible, que puedan tener una vivienda que sirva para su resiliencia frente a los efectos del cambio climático. Sabendo que vocês estão construindo a casa já pensando nisso, já pensando nesse problema. Foi ótimo para mim, sabe? Inclusive, tipo, atrás do terreno é o canal. Então, eu acho que quem sofreria primeiro são as pessoas que estão na minha casa. Então, ver que está construindo já pensando nisso, já está meio que antecipando algum problema que poderia ter, né? Ya no va a existir. Y este año desde Techo lo estamos haciendo con el apoyo de Bank of America. Esta alianza nos permite no solo investigar sobre el cambio climático y las regiones climáticas de nuestros países, sino también tener talleres con las familias para identificar cuáles son las metodologías, cuáles son los materiales que están acostumbrados a usar y con eso construir nuevos prototipos. Esperamos poder evaluar este proyecto y el año que viene escalar estas soluciones. Bueno, muchas gracias por escucharnos en este video donde les contamos un poco sobre este proyecto de vivienda resiliente y les quiero contar un pequeño detalle. Esas imágenes que vieron ahí son de los prototipos de vivienda que ya estuvimos construyendo. Viviendas que tienen mejoras en la aislación, mejoras en cómo resisten a todos estos efectos del cambio climático que veníamos hablando. Y lo hemos hecho en 6 países de Latinoamérica. También le voy a dejar la palabra a Dani para que nos cuente un poco más, porque él es quien viene liderando operativamente este proyecto. Pero bueno, ya metiéndonos de lleno en el tema del panel de hoy, que es enfrentando la inequidad en el acceso a la vivienda, desafíos y oportunidades, lo que queremos hacer es explorar un poco cómo podemos trabajar juntos y juntas para cerrar la brecha de desigualdad habitacional en América Latina y el Caribe, a través de colaboración con organizaciones, con gobiernos, desde las juventudes y cómo podemos construir soluciones habitacionales sostenibles. Entonces ahí yo preparé 3 preguntas, que son las que espero que mis panelistas se guíen para su conversación, en las cuales me pregunto, primero, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las personas de los asentamientos populares para acceder a una vivienda adecuada y cómo los podemos superar? Después, ¿cómo pueden las políticas públicas y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil cerrar esta brecha de inequidad habitacional en América Latina y el Caribe? ¿Y qué oportunidades vemos en la participación de las juventudes y en el voluntariado para transformar el acceso a la vivienda en la región? Entonces, para abordar estas preguntas, hoy nos van a acompañar 3 personas. Dani Ortiz, Daniel, que es nuestro coordinador de áreas sociales en Techo Internacional, viene trabajando hace muchos años en Techo, ha liderado la fábrica de viviendas que tenemos en Colombia, desarrolla y implementa estrategias que promueven el acceso a la vivienda y a la justicia social,
y siempre, Dani, enfocado en lo participativo de estas soluciones, en cómo incluimos a la comunidad para que tengamos soluciones realmente sostenibles y que tengan un impacto positivo en la vida de las familias. También la tenemos a Mónica Ramírez de la plataforma UHPH. Mónica es referente en temas de desarrollo urbano y políticas de vivienda en la región. Para mí es un orgullo poder contar con su presencia acá y tiene mucha experiencia asesorando a gobiernos, a organizaciones internacionales, a movimientos sociales en la creación de políticas públicas inclusivas que abordan las necesidades de las comunidades más vulnerables. Y por último también lo tenemos a Dairo de la Fuente, nuestro director de voluntariado de Techo México, defensor incansable de la participación de las juventudes, una persona que nos convoca, que hace que esas ganas de trabajar por un bien común, por superar esa situación de pobreza en la que viven las personas de los asentamientos, sea algo que toda la juventud quiera ver y quiera participar. Así que tenemos a estas tres personas, un espacio clave para reflexionar. Así que le voy a dar la palabra a Dani Ortiz para que pueda empezar a contarnos cuáles son los principales obstáculos que tienen las personas de los asentamientos para acceder a la vivienda adecuada y cómo los podemos superar. Gracias, Dani. No, Gaby, a ti muchas gracias por esa introducción, por contarnos de la campaña, justo en el mes urbano en el que nos encontramos y también compartirnos un poco del proyecto que venimos hablando de Rupert Rocket. Yo quiero compartir pantalla y mostrarles solamente una imagen para dejarla ahí mientras vamos hablando y llevando la conversación, porque justamente estamos hablando de vivienda adecuada y queremos hablar también de esos retos que hay, pero también de las oportunidades que podemos encontrar para que las familias puedan acceder a una vivienda adecuada en los barrios populares, en los asentamientos populares. Ahí está mi imagen. Y lo primero es empezar a delimitar y entender cómo empezamos a hablar de qué es una vivienda adecuada, ¿cierto? Y creo que este concepto de vivienda adecuada lleva más de 60 años desarrollándose. Antes hablábamos mucho de vivienda digna también y entendíamos que era dignificar los procesos de habitar. Y al final, después de muchos encuentros, espacios y de los tres momentos que había, los tres encuentros que organizaba Nuevo Hábitat, se acordaron unas instancias y estos 7 puntos característicos que definen qué es lo que es una vivienda adecuada. Yo siento que hoy en día, además de los 7 puntos que venimos trabajando, deberíamos agregar un octavo punto que es justamente cómo estamos dispuestos o cómo podemos prepararnos para eventos relacionados al cambio climático, ¿no? Entonces ahí de entrada ya encontramos cómo podemos agregar algo más porque hay un problema adicional a todos estos a todas estas características de una vivienda adecuada. Yo quiero hablarles de los primeros 4 particularmente porque siento que en el contexto de un asentamiento de origen popular o un asentamiento popular o de origen informal, perdón, es donde encontramos los mayores problemas para acceder a estos. Entonces, el primero es seguridad en la tenencia. Yo creo que en el marco de los asentamientos y todos conociendo también un poco cómo se originan estos, cómo son su composición, dónde están ubicados y cómo incluso nos solemos referir a estos, como llamarlos campamentos, de pronto en el Chile o hacia el sur del país, o llamarlos barrios de invasión o barrios de origen informal o barrios de origen ilegal, justamente está ligado al tema de la tenencia de la tierra, de la propiedad de la tierra y cómo dentro de esto encontramos uno de los problemas más difíciles, son más complejos de atacar porque son asentamientos, son configuraciones de hogares que están en lugares que no se tiene determinado de quién es la propiedad. Y no estamos hablando de procesos que se den por invasión, digamos, o por mal obra. De hecho, en muchos de los casos, las familias que llegan a habitar los asentamientos compraron espacios o lotes buscando mejores calidades de vida y poder acceder a estas soluciones de vivienda adecuada. Pero hay muchos procesos también de margen jurídico que no se han regulado y que no se han organizado en medio de todo esto. Entonces, primer problema que encontramos para crear una vivienda adecuada, la seguridad en la tenencia y todos estos modelos de propiedad o no del uso y uso del espacio. Después hablamos de disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones, infraestructura y aquí también vamos a empezar a hablar de cómo es que las familias acceden o no a servicios básicos como energía eléctrica, agua o saneamiento. Y esto sin contar con otros servicios adicionales o de eso que podemos mirar al interior de la vivienda. Entonces sabemos que por no tener garantizado el tema de la seguridad en la tenencia, muchas veces también dentro de nuestras ciudades, y ojo que estamos en un contexto de ciudades macro urbanizadas, somos la región más urbanizada de todo el mundo y además la región más igual, entonces toda nuestra población tiende a vivir en ciudades y muchas veces nuestras ciudades por sus herramientas o mecanismos de planificación no tienen la capacidad de llevar los servicios que queremos, no tienen la capacidad de tener cobertura de todo el servicio de agua, de saneamiento, de energía, o sea que hablamos de un tema de capacidades. Y muchas veces es por el tamaño de cómo se están urbanizando nuestras ciudades, pero también de cómo no planificamos ni reconocemos los asentamientos. Entonces, otra parte importante, porque yo no puedo tener acceso a algo tan básico como un baño digno, con sus temas de acceso a agua y con sus temas de saneamiento, ¿cierto? Luego vamos a hablar de asequibilidad y esto es muy importante porque entendiendo también en nuestro contexto no latinoamericano de desigualdad, pero además de informalidad,
muchas veces, no muchas veces, en su gran mayoría, todas las familias de los asentamientos no pueden acceder a vivienda social como está estipulada en las políticas públicas de nuestra región. ¿Qué quiere decir? Que no pueden acceder a créditos, muchas veces tampoco pueden acceder a subsidios como los plantean los gobiernos de los países, y tampoco tienen una capacidad de ahorro, justamente por vivir del día a día. Entonces, asequibilidad es justamente eso, cómo el acceder a una vivienda o cómo el llegar a obtener una vivienda adecuada no representa una carga económica para todos los otros gastos del día a día que pueden tener. Nuevamente, informalidad no nos permite y no le permite a las familias acceder y comprar estas viviendas sin esa carga. Y luego hablamos de habitabilidad, que esto es uno de los más comunes o cuando pensamos mucho en vivienda en asentamiento popular o vivienda autoconstruida o vivienda precaria, nos enfocamos mucho en este punto y es cómo esa condición física de la vivienda responde a las necesidades de la familia, como la materialidad, como el hecho de que su vivienda autoconstruida se base en estar encima de un piso de tierra, pues no garantiza todas estas condiciones de poder, pues de salubridad, de seguridad, sensación de seguridad, en todo lo que nos puede generar justamente los materiales o el buen estado de paredes, piso y muros de una vivienda. Yo creo que estos 4 puntos son los que nos determinan justamente los problemas que hay y le sumaría adicional el quinto que les mencioné al principio que no sabía, que es justamente cómo además las viviendas y cómo las familias se encuentran expuestas en una mayor medida a cualquier evento de cambio climático o a cualquier desastre natural. Oportunidades dentro de esto puede haber en Emil, pero yo siento que lo más importante, y ya con esto quiero pues, darle la palabra a Mónica para que hablemos también de políticas públicas y de trabajo en red con otras organizaciones, como nosotros a la hora de formular los programas o proyectos que busquen atender este problema de la vivienda en asentamientos, lo miremos desde un enfoque integral, desde cómo involucramos todas estas particularidades que están acá de los 7 puntos de vivienda adecuada, más el cambio climático, más todo el componente comunitario, para hacer un ejercicio de revalidación y reivindicación de las personas que habitan en los asentamientos. Siempre tengamos presente que cualquier proyecto, cualquier instancia, lo tenemos que pensar desde una lógica comunitaria, cómo nos acercamos a la comunidad, trabajamos de la mano y empezamos a buscar soluciones para mirar un tema de seguridad en la tenencia, bien sea en trabajo mancomunado con gobiernos o con personas tomadoras de decisiones sobre el uso del suelo y la propiedad de la tierra, como miramos también con instituciones que financien el tema de asequibilidad para que el acceder a viviendas adecuadas no sea una carga que le represente, una carga importante de todo lo que es la estructura de costos de una familia que habita en un asentamiento, cómo acercamos servicios, cómo pensamos la habitabilidad desde todos estos nuevos materiales y técnicas constructivas que podamos acompañar a la comunidad, bien sea en la autogestión, autoconstrucción de sus viviendas o por mecanismos también de producción de vivienda dentro de las ciudades, y cómo también nos pensamos todas estas soluciones de vivienda, pero también todos estos elementos comunitarios que puedan mejorar las condiciones de vida y generar también estas instancias de mitigación de riesgo en cambio climático. Y voy a dejar por acá. Muchas gracias, Dani, por tu intervención. Sin duda, traes mucho de esto que trajiste, esta gráfica de qué es una vivienda adecuada, me parece clave para iniciar el debate, ¿no? Porque creemos que hay muchas cosas que las familias de los asentamientos ven muy difícil de alcanzar en estos 7 puntos. Y por otro lado, no muchas veces tenemos tan claro qué es una vivienda adecuada, ¿no? Porque tal vez pensamos que la vivienda adecuada con sus buenas paredes, su buen techo ya está, pero ¿en qué contexto está la vivienda? ¿Cómo se involucra con el resto de la ciudad, ¿no? ¿Cómo conversa con el resto de las cosas? Así que súper importante lo que nos trajiste. Y ahora sí le quiero dar la palabra a Mónica para que nos cuente su mirada, su perspectiva sobre este tema y también cómo podemos hacer en esto último que mencionaba Daniel, en el trabajo en conjunto entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil para ver el derecho a la vivienda garantizado. Así que, Mónica, todo tuyo el espacio. Gracias, Gabriela, y a ustedes por la invitación y por poder compartir con ustedes. Yo solamente tengo juventud acumulada, así que compartimos lo que es jóvenes. En eso estamos listos. Vale, pues Gabriela, a ver, muy interesante la presentación de Daniel y cuando nos planteaban la pregunta de cuáles las dificultades que enfrentan las personas en los asentamientos informales, nos ubicamos en una situación en la cual la característica dominante son personas que tienen ingresos informales, vale decir, inestables, inciertos, y que por lo tanto son muy vulnerables a situaciones de emergencia. Eso les impide tener una capacidad de ahorro y tener una capacidad de invertir en la vivienda. Entonces, la forma como lo han solucionado las familias es básicamente
que a medida que van pudiendo, como se puede, dice, van recogiendo materiales, van reuniendo materiales y algún día empiezan a construir un muro, empiezan a construir por allí y por allá. Y ya sabemos que eso, si bien es un esfuerzo enorme para una familia, representa también una forma, digamos, muy riesgosa que trae mala calidad en la vivienda y, por supuesto, después riesgos para la vida y para las familias. Esto que es la solución de la construcción progresiva es algo que todos debemos entender, comprender y apoyar. Y ahí es donde entra el tema de las soluciones. ¿Por dónde empiezan las soluciones? A ver, yo creo que en primer lugar, y un poco atendiendo al tema de la tenencia, que tiene como su otra lectura, y es lo siguiente, y es que ni los asentamientos ni las familias son visibles para la sociedad. Y lo primero que hay que hacer es hacer visibles estos asentamientos mediante mapeos, mediante censos, que pongan en la agenda pública la prioridad de solucionar estas problemáticas. Y ese es un trabajo que lo hemos hecho desde gobiernos y desde ONGs y que ustedes han hecho muy bien y que es sumamente importante porque es la base, el comienzo de la incidencia política y del empoderamiento de las comunidades también para buscar la solución a sus problemas. Esa es una primera solución que yo creo que es compartida, que es importante y que, por cierto, como decía Dani, también es el principio del reconocimiento legal, siempre que no estén en zonas de riesgo, de que se les pueda legalizar la tenencia y así pues entrar en una cadena positiva de acceso a otro tipo de apoyos. Por supuesto está el empoderar a las comunidades con información para que ellas puedan incidir y demandar soluciones, especialmente lo que se refiere a soluciones colectivas. Y aquí voy a distinguir entre soluciones colectivas y soluciones individuales. Las soluciones colectivas son aquellas que están especialmente relacionadas con los bienes y servicios colectivos o compartidos en un asentamiento, que vale decir son las infraestructuras, son los equipamientos, son los servicios públicos. Es prácticamente imposible para una sola familia resolver un problema de agua o resolver un problema de energía. Y lo que hacen, y lo sabemos, es conexiones riesgosas, peligrosas, que pues tienen toda una serie de implicaciones de todo tipo, incluso de riesgos a desastres y en situaciones pues de emergencia o de afectaciones ambientales. Entonces, pero en cambio, sí es importante que como comunidad se unan para demandar y trabajar de manera colectiva por estas soluciones de infraestructura, de equipamientos, de bienes y servicios que podríamos llamar colectivos. Ahora, al nivel de las soluciones individuales, llamémoslo así, familia por familia, entendiendo esta dinámica de la progresividad, de la incrementalidad, ¿qué es lo que podemos hacer o debemos hacer para que acompañemos esa progresividad, pero optimicemos los problemas que hasta ahora ha traído? ¿Cómo podemos hacerlo? Uno de los aspectos más importantes, es decir, la incrementalidad no es mala per se. Lo que es malo es que sea hecha sin una programación o una planificación del desarrollo progresivo de la vivienda, incluso empezando por lo que puede ser el núcleo básico, llamémoslo así, medio transicional temporal, pero desde ahí que la familia pueda tener un plan de desarrollo progresivo, bien sea empezando por, ya saben, la unidad sanitaria, las unidades húmedas, luego gradualmente cómo va a ir creciendo y acompañado, muy importante, ese plan de desarrollo progresivo con sus diseños arquitectónicos y programación de constructiva, acompañado también de los correspondientes presupuestos de obra y cantidades de obra. ¿Por qué? Porque a lo que vamos a invitar a las familias es que también hagan un ejercicio de ahorro programado. Y es que vayan planificando la ejecución de su vivienda en la medida en que van acumulando y logrando ahorrar para las etapas sucesivas. De manera que no empiecen un poco con muy buena intención, pero con muy mal éxito, a acumular un ladrillo aquí o un cemento allá, sin homologar calidades, con el riesgo de que se pierda, de que se dañe el material. Entonces, invitarlos a que hagan el ahorro y cuando tengan el ahorro para una fase, entonces ahí sí comprar el material e iniciar la construcción. También que se hagan acompañar de una asistencia técnica constructiva adecuada, en la cual podemos intervenir gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, jóvenes, voluntarios, profesionales, voluntarios,
estudiantiles, universitarios, que pueden dar esta asistencia técnica y acompañar a las familias en esos procesos. Entonces, dar asistencia técnica para lo que es el diagnóstico y la planificación y programación constructiva del desarrollo progresivo y educación financiera para el ahorro también programado. Finalmente, uno se va entusiasmando aquí, pero ni se da cuenta del tiempo. Finalmente, también es muy importante el trabajo que podamos hacer para incidir con el sector privado y, ¿por qué no, también con los emprendedores en ubicar materiales y tecnologías que se adapten a esta dinámica progresiva de la vivienda? Ya existen, es cuestión de convocarlos e invitarlos para que puedan proveer materiales, proveer unidades, módulos tecnológicos, módulos sanitarios, módulos energéticos que ayuden a reciclar, a ahorrar, a reaprovechar tanto el agua como la energía, por ejemplo, que son fundamentales y que pueden representar costos o riesgos, las malas instalaciones, riesgos muy grandes al nivel de la vivienda. Entonces, creo que podemos hacer esa incidencia en traer a las comunidades estos materiales y estos módulos que pueden ser asequibles para ellos. Creo que por ahí me quedo y podemos seguir conversando. Gracias. Gracias, Mónica. Muy interesante lo que nos traes. Creo que esta cuestión de la progresividad es clave en el acceso a la vivienda, sobre todo porque también recoge esto que vos decías, la capacidad que tienen o no las familias de ahorrar y de poder ir invirtiendo en su vivienda y cómo ayudarlas a organizar esto puede hacer que terminen con una vivienda de mejor calidad, iniciando también por ahí con un núcleo más de carácter de emergencia o más chico, pero que pueda ser transformado en una vivienda definitiva, en una vivienda adecuada, en esa fase final que nos imaginamos que queremos que todas las familias tengan. Yo me acuerdo de haber estado liderando en algún momento un estudio sobre autoconstrucción de las viviendas que hicimos acá en Argentina y que entrevistamos a familias y claro, era lo que vos nos decías, van haciendo a medida que van pudiendo y cuánto de ese esfuerzo que hacen las familias por ahorrar se termina malgastando porque o construyeron un módulo que después lo tienen que romper para poder agregar otra parte de la casa, o los materiales se le terminan poniendo feos, por ejemplo, un cemento se pone duro enseguida, entonces, ¿cómo no se puede ahorrar tampoco en materiales porque los tienen que usar enseguida y al final los terminan desperdiciando? Entonces, ¿cómo podemos acompañar a las familias con asesoría técnica, con crédito, con otras cosas para que puedan ir evolucionando su vivienda? Y también de una manera que al finalizarla le permita tener una vivienda, por ejemplo, con la iluminación, con la ventilación adecuada. Esto lo vemos muchísimo en las familias de los asentamientos, que terminan con viviendas tal vez construidas en material, que por sus materiales podríamos decir que son definitivas, pero que tienen muy mala calidad de aire, muy mala calidad de iluminación y que no son confortables tampoco, porque les quedaron eso, mal programadas, digamos, porque fueron construyéndolas a medida que podían y como podían con los recursos que tenían. Entonces, apoyar desde el lado técnico, acompañar con esto de tener un proyecto, tener un diseño, ir haciéndolo en base a eso, me parece clave. Y algo que dijiste que me parece súper importante es cómo involucramos al sector privado en esto también. ¿Qué provisión de materiales, qué provisión de nuevas tecnologías podemos usar? Hay mucho de construcción en seco, construcción rápida, que hoy podría ser muy beneficioso para las familias de los asentamientos y sin embargo son tecnologías que no llegan o que las familias por estar acostumbradas al bloque, al ladrillo como ese sueño, no logran ver que también hay otras que pueden ser beneficiosas. Entonces, me parece muy interesante lo que trajiste y creo que acá también en esto de innovar y pensarnos en nuevas cosas es donde le quiero dar la palabra a Dairo para que nos cuente un poco cómo podemos hacer para involucrar, mismo lo que vos decías, Mónica, a las juventudes, al voluntariado, a estos equipos más profesionales, a que se sumen a garantizar el derecho a la vivienda para las familias de los asentamientos y de los sectores más vulnerables. Así que, Dairo, te voy a dar la palabra para que nos cuentes un poco. Súper, muchísimas gracias, Gaby. Gracias igualmente, Mónica. Me parece sumamente importante justo articulando este proceso de innovación también. Es clave articular cómo vamos a vincular a nuestras juventudes, porque por ahí también seguro, dentro de esta sesión, dentro de nuestra ciudadanía en la región, pues también se piensa cómo nos vamos a involucrar en un tema tan relevante como el acceso a la vivienda y cómo podemos justo vincularnos, ¿no? El voluntariado por sí solo justo es una herramienta de la ciudadanía que nos permite justo acercarnos a estas realidades, ¿no? Muchas veces no son
tan tangibles hasta que metemos las manos y tenemos pues esta presencia en algunos temas, ¿no? La juventud al involucrarse en el voluntariado no solo adquiere habilidades prácticas, sino que se convierte en un poderoso agente de cambio, ¿no? Justo es una experiencia que invita a la reflexión, que permite a las personas ser portavoces, ayudando a crear conciencia de estas injusticias habitacionales, ¿no? Y justo se fomenta un sentido de responsabilidad social que para mí es importantísimo y vital construir en la región, ¿no? Tenemos un montonal de datos relevantes, como ya escuchamos por ahí con Dani. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer con esta información? Para mí es clave que durante nuestra vida sí o sí hagamos voluntariado y metamos las manos en causas que apremian justamente a nuestra región, ¿no? El voluntariado en proyectos vinculados, por ejemplo, a la vivienda, permite a las juventudes participar directamente, no solo en la construcción directa y en el liderazgo de las soluciones, sino también aportar estas ideas, ¿no? Estas ideas de innovación, este momento de mantenernos frescos en conocimiento para saber, pues, cómo darle solución a estas problemáticas, ¿no? Esta experiencia no solo les proporciona habilidades técnicas, sino que también promueve pues un sentido de comunidad, de habilidades blandas importantes, no solamente para la vida profesional, sino también para nuestra vida personal, ¿no? Es clave que recordemos que la situación de pobreza va desde un enfoque, lo tenemos desde una mirada multicausal, desde una visión de los derechos humanos, y es clave que cuando se relacionan acá las voluntades, las juventudes empiezan a entender que es un poco más complejo de no tener, por ejemplo, una vivienda, ¿no? La vivienda es sí una base fundamental, pero hay elementos que lo componen, ¿no? Justamente hay derechos sociales que son clave, como justamente el acceso a servicios básicos, la cohesión social, la accesibilidad incluso a caminos. Hay contextos territoriales que a menos que estemos en una comunidad liderando proyectos, es difícil que lo veamos, ¿no? Y es acá que por eso también es clave que vinculemos pues a nuestras juventudes, ¿no? Justo hay algo que se me queda muy, muy grabado, que justo un capellán de techo nos compartía, y es que no hay que darle respuestas a preguntas que no se hacen a las juventudes, ¿no? Hay que tenerlas en territorio, hay que invitarlas a participar y que sean ellas y ellos mismos quienes se den cuenta que, claro, ¿no? El acceso de vivienda va más allá que simplemente, por ejemplo, no tener una casa, porque es un conglomerado de derechos también, ¿no? Es clave entender que justo hablando desde el trasfondo de las incidencias de nuestras juventudes, no esperemos que allá afuera toda la ciudadanía y estas juventudes de las que hablemos estén súper conscientes y súper capacitadas, ¿no? Es importante también articular algo que por ahí platicábamos, desde organizaciones del tercer sector, desde gobierno, desde instituciones académicas, poder brindar estos espacios, estas acciones, estas experiencias que reflexionan, ¿no? Las juventudes, pues más allá de estar súper conscientes, se acercan a estas causas sociales porque quieren pertenecer a algo, porque quieren sentir esta identidad como de estoy ayudando, que claramente la idea es colaborativa, ¿no? No es asistencialista, pero ahí es donde entramos como instituciones, ¿no? Poder dar este otro paso de transformación, de formación, que justamente encaminarles para que sean estas personas, esta ciudadanía, quien nos ayude a darle soluciones a estas problemáticas, ¿no? Incluso, pues es clave por ahí, algo que yo tengo como muy profundo es cuestionarnos por qué con estas problemáticas tan profundas, tan complejas, tan evidentes en la región, donde, por ejemplo, se estima que alrededor de 104 millones de personas en América Latina y el Caribe viven en condiciones de déficit habitacional. Esto es el 20% de la población regional. O no metamos como justo las manos, ¿no? Por ahí justo lo que hablaba, el déficit no solo se refiere a la falta de vivienda, sino también a la calidad de la misma, ¿no? Muchas viviendas son precarias, sin accesos a servicios básicos, carecen de infraestructura adecuada, algo que, por ejemplo, ya nos contaba Dani, y que parece también muy evidente, ¿no? Hace falta simplemente en Latinoamérica que salgamos a darnos una vuelta por nuestros barrios y nuestras colonias para que nos demos cuenta que la desigualdad es sumamente evidente, ¿no? Y justamente el voluntariado, este tema del tercer sector, nos invita a, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿No? No simplemente porque hoy no tengas un déficit tú de vivienda, no quiere decir que no sea lo que te afecte. Y el voluntariado te permite que tengas también ese aprendizaje, ¿no? Para mí es clave, no importa el papel profesional o la vida personal que tengas, para mí te ayuda muchísimo a entender un contexto social, ¿no? Te ayuda muchísimo en muchos sentidos, profesionalmente, personalmente. Tener esta apertura te ayuda a ser mucho más reflexivo.
Y bueno, claro, ¿no? Por ahí es importantísimo tener como este papel crucial en incidencia en políticas públicas, que si bien desde Techo y desde muchas otras organizaciones buscamos fomentarlo, desde este proceso de, pues tú como juventud, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué herramientas tienes? Porque esto también es clave, les decía, es importante que como tercer sector, gobierno, instituciones educativas, brindemos pues estas herramientas, estas experiencias para que las juventudes sepan cómo hacer uso de su ciudadanía, ¿no? Porque podemos responsabilizar por ahí a las juventudes de, claro, son el futuro y son el presente, pero ¿cómo que vamos a hacer hoy para ayudarles, para colaborarles a que entiendan cómo poder hacer uso de esta ciudadanía, cómo tomar decisiones? Y el voluntariado, el involucrarte inclusive en los temas sociales que a ti te apasionen, en los temas de voluntariado que a ti te gusten, es el primer paso para empezar a tomar acciones concretas sobre qué vamos a hacer justo con estas problemáticas pues importantes en la región. Gaby, no sé si ya se me está yendo el tiempo, porque también, si no, todavía. Está bien, podemos seguir conversando mientras tanto. Pero qué importante esto que decías a lo último, Dairo, de el voluntariado como acción, ¿no? Como cómo ponemos la ciudadanía en acción, cómo no es simplemente, yo soy ciudadano, tengo derechos, sino también, ¿qué hago con eso? Y qué bueno que traigas también como la responsabilidad de las organizaciones en cómo nosotros brindamos herramientas, espacios, lugares para que la juventud que tiene ganas de hacer algo pueden causar esas ganas y pueda utilizar sus saberes, sus conocimientos también para llevarlos a buen puerto e involucrarse con la causa que más le guste, que más le cierre, que, con la que tenga ganas de transformar algo. Y creo que también es importante esto que vos decías de las juventudes no siendo solo el futuro, sino también el presente. Hoy la juventud está activa, no tenemos que esperar a un futuro lejano donde, bueno, ya crezcamos y todo. Yo creo que ahí es donde se tiene que dar algo súper importante, que es la combinación de la experiencia del mundo adulto con la creatividad, la innovación, la forma de vivir distinta de estas juventudes. Entonces, ¿cómo nos vamos acercando? ¿Cómo vamos acercando distintos actores, distintas generaciones, para que todos trabajemos sobre un tema? Vos lo decías, esto es una cuestión urgente. Estamos hablando de el 20% de la población de América Latina y del Caribe. Ni hablar de que estamos en el continente más desigual y más urbanizado al mismo tiempo de todo el mundo, y sin embargo la problemática del acceso al hábitat es enorme. Entonces, ¿cómo sumamos a la mayor cantidad de gente? Y queremos que las juventudes se involucren, queremos que traigan sus ideas, queremos que traigan su forma de pensar, pero también queremos que se involucren otros actores, gobiernos, empresas, lo que se imaginen, organismos internacionales. Entonces, ahí creo que hay un puntito clave y me gustaría preguntarle a Mónica, que vos decías, es importante que visibilicemos esta problemática. Mónica, ¿vos cuál crees que son los mejores canales y las mejores formas para justamente visibilizar lo que sucede en estas comunidades? A veces nos parece que estamos hablando entre convencidos y convencidas y que ese mensaje no sale para afuera. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se visibilice más la realidad de las comunidades de los asentamientos populares de Latinoamérica y el Caribe? Sí, yo creo que ustedes son muy buenos comunicadores y eso es algo que es una fortaleza que tienen que aprovechar, pero tenemos que superar las historias. Me refiero a que no se nos queden en las anécdotas y en las historias individuales, que son muy conmovedoras, pero no dan cuenta de la dimensión del problema. Y a lo que me refiero es a que me parece importante que detrás de de la comunicación haya información. Entonces, hacer una comunicación que tenga contenido de información. Por ejemplo, esto que hemos hablado de los mapeos, de los levantamientos, de asentamientos. ¿Para qué? Para poder reportar cuál es la dimensión del problema, para poder reportar incluso cuáles pueden ser las oportunidades hasta de negocio, porque allí hay oportunidades de negocio incluso para muchos que lo ven así. Entonces, me parece que es eso, es una comunicación con un sustento de información. Y por supuesto, hacerlo llegar a los medios de comunicación, hacerlo llegar a las redes, pero a los medios masivos es importante y a los espacios políticos. Yo creo que hay que sensibilizar a los políticos sobre estos temas. Hay mucho que hacer en temas de educación, si tú quieres, pero una buena educación no es simplemente, digamos, no es simplemente coger el argumento de la pobreza como un argumento político, sino que realmente tengan conocimientos y adquieran conocimientos sobre una problemática y sobre los caminos de solución también. Esa sería como
mis 10 centavos. Muchas gracias, Mónica. Súper importante esto también de la educación y de asumir que no todos saben cómo es esta problemática, de que de verdad necesitamos informar y no desde una mirada condescendiente, sino de disponer de información, crear esa información si es que no existe y cómo hacemos para que llegue a otros públicos, que llegue a gobiernos. También nos pasa mucho con gobiernos subnacionales, gobiernos de municipios pequeños y demás, que por ahí no tienen las capacidades técnicas tampoco para tener esa información, entonces lo que podamos aportar desde las organizaciones también está muy bueno. Y voy a aprovechar para preguntarle a Dani, justo hablando de esto de generar información, en todo este proyecto que venimos trabajando de Roof Over Our Heads, de la vivienda resiliente, ¿qué cosas has encontrado, Dani? Esto un poco relacionado a la primera pregunta, pero ¿qué cosas te llamaron la atención de las conversaciones con las familias, de los talleres que hicimos, de los mismos prototipos que estamos probando ahora? ¿Cómo cosas que encontraste y decís, esto lo podemos mejorar para hacerle frente a los efectos del cambio climático en el tema de vivienda, por ejemplo? ¿Qué cositas nos podrías contar ahí de todo lo que viste en este proceso de Roof Over Our Heads y la vivienda resiliente? Bueno, hablando del proceso, pues de todo el proyecto que venimos trabajando de vivienda resiliente, creo que hay un montón de conclusiones súper interesantes que hemos podido sacar de los talleres participativos de justamente hacer valer esa denuncia o esos temas de reivindicación pues de las familias, de que los asentamientos existen. Y lo primero es que en todos los asentamientos se presentan eventos. Ha habido eventos históricamente y la repercusión que tienen los eventos en los asentamientos es mucho mayor. Entonces, si vamos a mirar cuando no se ocurre un huracán, un sismo, pues las entidades que manejan toda la información ligada al riesgo y que toman decisiones a partir de cómo se maneja el riesgo en los países, pues contabilizan víctimas, daños estructurales en vivienda, montos, determinan montos económicos y demás, pero muchas veces estas cifras no alcanzan a dimensionar lo que pasa en los asentamientos, justamente porque no hay una noción de medición, no sabemos cuántas viviendas quedaron afectadas en un asentamiento, cuántas personas están en condición de riesgo, porque no hay información suficiente para esto. Entonces, atender este tipo de instancias es muy complejo. Encontramos que en todos se han presentado de manera mucho más ruda, por decirlo así, mucho más robusta, entonces los efectos son mucho más devastadores. También hemos encontrado que hay muchos temas de temperaturas, de exposición a temas como temperaturas o muy altas o muy bajas, que justamente no están condicionadas o no son atendidas por la composición o la forma en cómo las familias autoconstruyen sus viviendas. Y esto también es por un desconocimiento. Incluso nos pasa algo muy particular y es que a veces tenemos la noción de que todo este movimiento comunitario, si hay que todas las familias se hablan entre ellas, está esta noción de vecindad, de compañerismo y demás, y entre todos compartimos experiencias y no pasa así. En uno de los talleres que estuvimos dando en Chile, justamente nos dimos cuenta que el tema de las temperaturas bajas en invierno, una familia lo resolvía de otra forma y el vecino que está exactamente al lado no tenía ni idea cómo esta familia lo resolvía. Y todo esto desde la autoconstrucción, ¿no? ¿Qué tipo de materiales usar para tener estos aislamientos térmicos en sus viviendas? Y solo por el hecho de generar una instancia de reunión donde nos pusiéramos a discutir estos temas, fue que la familia se dio cuenta que su vecino lo resolvía de esta forma y empezó a hablar más del tema y bueno, y pudo, digamos que, mitigar este tema, porque acá no estamos hablando de solucionar, sino mitigar. Entonces es otro tema, entre vecinos no se comparten estas nociones, no sabemos incluso esa noción como de comunidad, de cómo estamos resolviendo de una u otra forma, pero igual cada uno lo está resolviendo con lo que puede, con los insumos que tiene y con la lógica que tiene. Yo creo que esas son de las conclusiones principales. Hay un capital también muy interesante en torno a saber, un capital de conocimiento en torno a saber cómo ellos también van solucionando y mitigando estos temas a partir de, y no solo desde la vivienda, sino desde lo comunitario, cómo las comunidades se pueden llegar a organizar o no para saber tener, no sé, comités de riesgo, cómo se pueden avisar entre ellos que la quebrada o el río que está pasando cerca de la comunidad está pasando y está creciendo, cómo podemos acordar puntos de evacuación o puntos de encuentro, en qué momento dar las alarmas. En Chile también tuvimos una experiencia con una comunidad de la región metropolitana de Santiago que tenía un comité de riesgo donde por medio de perifoneo de las alarmas avisaban cuando había un posible conato de incendio, como en ciertas zonas de la comunidad tenían extintores a la mano para poder atacar una vez, entendiendo el contexto pues, de temperaturas altas. Entonces, este tipo de instancias son muy interesantes, entender cómo se pueden organizar para atender estos temas desde lo comunitario. Y ya lo último es cómo todas estas tecnologías constructivas y todos estos nuevos materiales que encontramos de aislamiento, y ahorita Mónica también te mencionabas mucho, estas nuevas técnicas constructivas, que estamos hablando ahora de construir con materiales reciclados, pero desde la lógica productiva de, no sé, hacer láminas o paredes con tetrapack, con
polímeros o plásticos reciclados. Y todas estas nuevas cosas también nos pueden brindar unas nociones de una nueva arquitectura que va mucho más allá de esta autoconstrucción tan latina que tenemos arraigada, bien sea al cemento o a todo lo que viene de tierras minerales o a la madera, que son como nuestros dos lados, sino cómo podemos empezar a involucrar nuevos materiales y cómo además hay apertura a esto. Creo que una de las cosas o de las hipótesis que teníamos al principio es que las diferentes tipologías de vivienda, incluso las que nosotros manejamos, al cambiarle un material, podían no tener aceptación en las comunidades por un tema de arraigo y de adaptación cultural, pero la verdad es que no es así, o sea, siempre va a haber apertura de todo eso. Y mientras mi vivienda responda a la situación que tengo, a un confort térmico, a que me brinde una sensación de seguridad mucho mayor, no me importa si la pared es verde y está hecha de Tetra Pak o es blanca de plástico reciclado, sino que genuinamente me está respondiendo al problema de verdad. Y ahí cortico, Gaby, voy a responder una pregunta que había más sobre un término, que me habían preguntado si hablamos de accesibilidad o asequibilidad. Ahí en la imagen se mencionaban los dos, accesibilidad también es un problema, sabemos que las vías en los asentamientos son todo un tema y demás, pero el problema más fuerte que se está mencionando era accesibilidad, en torno a cómo las familias pueden acceder económicamente a comprar una vivienda. Muchas gracias, Dani. Impecable todo esto que fuimos hallando y que fuimos encontrando en el transcurso de la investigación y de los talleres con la familia. A mí me tocó participar en algunos y la verdad que fue muy, muy revelador esto que decís vos de cómo también de ahí surgieron ideas de promover luego esos espacios de reunión entre los vecinos para que puedan compartir técnicas, metodologías, herramientas, materiales. Y es un poco lo que vamos a estar trabajando en el workshop de mañana. Así que les invitamos a todos, pero para eso voy a hacerle una pregunta más a Dairo. Perdón, antes de eso voy a contestar qué proyectos de los que comentaron al principio construirán en Venezuela en los próximos meses. Dani, nosotros en Venezuela hoy estamos mucho más abocados a lo que es ayuda humanitaria, justamente por la situación del país y por lo que podemos hacer en los territorios donde estamos trabajando. Sí estuvimos trabajando mucho, por ejemplo, en la mejora de la accesibilidad al agua y al saneamiento en escuelas y también a temas de iluminación, entendiendo que esas eran cosas que eran necesarias en esos territorios en ese momento. También estuvimos trabajando mucho en lo que es fortalecimiento de las capacidades comunitarias, justamente para la organización comunitaria y que ellos mismos puedan compartir. Nos encantaría poder empezar a trabajar otros proyectos de vivienda en el país y estamos buscando las oportunidades para hacerlo. Así que también si sabés de algo, Dani, bienvenido sea, porque estamos tratando también de poder hacer temas de vivienda más frecuentemente en Venezuela. Gracias ahí por tu pregunta. Y a Dairo le quiero preguntar, de todo esto que dijo, ¿hay que saber algo para ser voluntario o voluntaria? ¿Hay que tener algún conocimiento técnico específico? Porque mañana vamos a tener un espacio de trabajo, un workshop, un taller donde todos van a poder traer ideas, lo que se les ocurra. Pero, de verdad, desde tu experiencia como director de voluntariado, ¿hay que saber algo para sumarse como voluntario o voluntaria a esta causa de la vivienda? No, en absoluto. En realidad creo lo único que necesitamos es ganas, ganas y un poco de tiempo que brindar a las organizaciones, porque en realidad todas las organizaciones siempre tienen capacitaciones, acompañamiento, experiencia. En realidad, no hay nada que tener. Por otro lado, también si tienen una expertise por ahí profesional, también suma, claro, ¿no? Podemos sumar nuestra experiencia. Si es en temas de vivienda, si son en temas sociales, todo suma un montonal. Entonces, por un lado, puedes no tener ningún conocimiento de nada, lo cual creo que es difícil, pero puedes también ser experto en algunos temas y seguro que sumarán un montonal en cualquier causa a la que te sumes. Buenísimo, Dai. Eso es uno de los mensajes que más queremos dar también como techo. Cualquier persona que tenga ganas de transformar la realidad de millones de otras personas que viven en Latinoamérica en condiciones que no son adecuadas, son bienvenidas en nuestra organización. Siempre va a haber algo que puedan sumar, siempre va a haber un espacio donde puedan traer, sobre todo, ganas, ideas, lo que sea. Acá nosotros estamos dispuestos a acompañarles para también su crecimiento personal y profesional. Así que sin duda somos 18 países donde estamos presentes, se pueden sumar. Y si no es techo porque su causa va por otro lado, porque sus ganas de hacer algo van por otro lado, no importa, lo importante es que transformen esas ganas en acción, que se sumen a donde mejor les parezca, a donde encuentren su espacio y donde encuentren un poquito esto que decía Dairo de pertenecer, de sentirse parte. Creo que también ser ese colectivo, que también lo decía Mónica, de cómo buscamos soluciones colectivas, ¿no? Nos hace también trabajar de otra manera, nos hace conectarnos con un montón de personas y nos hace tener otra visión del mundo y ojalá poder generar esta transformación que estamos buscando. Voy a preguntarle si alguien más tiene alguna duda, pregunta, algo. En este momento es el momento. ¿Ahí alguna otra preguntita? ¿Alguien que le haya quedado algo en el tintero?
No. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Primero, antes de cerrar, les voy a decir que ahí en el chat, Cami Jordán nos está invitando a mañana el lanzamiento que tenemos del mapeo de asentamientos del estado de Sao Paulo. ¿Sí? Mañana es 19 horas, ahí pueden encontrar el link. Esto es súper importante, va relacionado a lo que decía Mónica también de cómo generamos información de los asentamientos de las favelas para visibilizarlo y para que después las soluciones al problema estén basadas en datos, estén basadas en realidades y no en cosas que nos imaginamos que están pasando. Desde Techo nosotros promovemos muchísimo la toma de decisiones basada en datos y eso es lo que queremos. Y por eso también cuando nos pusimos a pensar estas mejoras en la vivienda para que sea más resiliente al cambio climático, lo hicimos desde talleres, desde encuestas unifamiliares, desde entender cuál era esa realidad, desde conversar con el territorio, desde observar lo que estaba pasando y no simplemente de, bueno, pensamos que a la familia de los asentamientos les afecta de esta forma, a las personas de los asentamientos les afecta de esta otra, sino entender, por ejemplo, que la mayoría de los asentamientos están efectivamente asentados cerca de zonas de riesgo, entender que la frecuencia de las tormentas tropicales, de los huracanes, de las inundaciones, de los incendios se ha hecho cada vez más corta, entonces tenemos cada vez más inundaciones, cada vez más incendios, cada vez más grandes en menos tiempo, y esto es muy perjudicial para esas personas que están asentadas en zonas mucho más vulnerables que zonas de las ciudades formales. Entonces, basándonos en esos datos, yendo a encuestar, yendo a entender la realidad, es que empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos que esta vivienda sea más resiliente? ¿Cómo también acercamos nuevas tecnologías, nuevos materiales a las comunidades, hacemos que los conozcan, trabajamos con ellos? Y cómo también tenemos en cuenta los conocimientos de las familias de los asentamientos. Esto que decía Dani no es menor. En los talleres muchas veces salió cómo las familias solucionaban estos problemas porque son los que lo viven. Estas personas son las que se ven afectadas por esto. Entonces, no es que no hacen nada, efectivamente son sujetos sumamente activos. Han construido ciudad donde no la había, han construido viviendas como podían con los recursos que tenían, pero también hay mucho de conocimientos, mucho de saberes para tener en cuenta. Pero también queremos saber qué opinan las juventudes. Entonces, les queremos invitar, y ahora sí cerrando este primer espacio de nuestro Urban Thinker Campus, al día de mañana. Mañana sí vamos a tener un espacio más largo, pero es un espacio sumamente participativo. Es un taller, nos vamos a estar dividiendo en grupos. La idea es que vengan, como decíamos con Dairo, no importa si no tienen ni idea de vivienda, tal vez se llevan conocimientos y tal vez de lo que escuchan dicen, ay, a mí sí se me ocurrió algo respecto a esto. Aunque yo no sea arquitecta, no sea ingeniera, no sea socióloga, no sea antropóloga, no sea nada relacionado a eso, puedo también tener ideas y también puedo venir a escuchar. Entonces, queremos que mañana vengan, escuchen, participen, se sumen al workshop. Vamos a estar iniciando a la misma hora que hoy, va a ser un poquito más largo el espacio, pero sí va a ser un espacio dinámico, un espacio para compartir, un espacio para co-crear. Entonces queremos invitarles a todos y a todas las personas que vinieron hoy. Ahí está María Andrea, que va a estar liderando el espacio, porque así como Dani, está ella muy involucrada en nuestro proyecto de vivienda resiliente. María Andrea, también muchísimas gracias por todo lo que venís haciendo. Así que les esperamos mañana y les agradecemos por su presencia el día de hoy, en este día inicial, en este kickoff de nuestro Urban Thinkers Campus Jóvenes Construyendo Latinoamérica, que es parte de este mes urbano, que es parte de esta transformación de Techo hacia un nuevo Techo, hacia una nueva generación donde las juventudes se ponen al hombro esto de la acción, el poder del hacer, cómo transformamos, cómo creamos, y les invitamos a todos a que sigamos construyendo nuestra propia historia, a que efectivamente hagamos de Techo nuestra casa, y a quienes son nuevos y es la primera vez que escuchan de Techo y se sumaron hoy, pasen por nuestras redes, escríbanos, involúcrense, y les podemos hacer que sean parte de esta organización que es tan linda y que siempre trabaja con los pies en la tierra y de la mano de las comunidades. Así que les agradecemos por el día de hoy y nos vemos mañana. Muchas gracias.